Tema 18, el esquema lo vamos a ver de la parte especial, la ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos, fases, los pagos a justificar, anticipos de caja fija, gastos de carácter plurianual, tramitación anticipada, proyectos de gasto, gasto con financiación afectada y desviaciones de financiación. Es un tema largo, creo que me he excedido en el primer epígrafe, así que vosotros quitáis un poquito, o bueno, cada uno que haga como le resulte más cómodo o mejor. Para ver las fases de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, nos vamos en primer lugar por el principio de jerarquía normativa al 184 de la Ley de Haciendas Locales, donde nos dice en primer lugar que las fases de gastos son 4, la fase A, la fase D, la fase O y la fase D, la expedición de la orden de pago, que no del pago, porque el pago no es una fase de ejecución presupuestaria, la fase es la expedición de la orden de pago. Y luego el artículo 184 nos habla de la posible acumulación de estas fases en un solo acto, no de todas, de algunas, a lo mejor la fase A y la fase D se pueden acumular en un solo acto. Para entrar con más detalle en cada una de las fases, yo he preferido ir al Real Decreto 500, pero bueno, eso en función del tiempo también, Aquí empieza en el artículo 54, la fase de autorización es aquella en la que se toma un acuerdo ad intra, pero el acuerdo es la única consecuencia que tiene, por eso he dicho ad intra, es la reserva de saldo. ¿Cómo se hace la reserva de saldo? Pues emitiendo un certificado de existencia de saldo y procediendo a emitir una orden de reserva del saldo de un crédito que va a ser objeto posterior del compromiso o de la disposición. Y vuelvo a decir, es un acto ad intra, es decir, todavía se puede revertir o se puede... El artículo 55 nos habla de la competencia. En principio corresponde al presidente o al pleno en función del importe del crédito presupuestado. Ojo que a mí esto se me ha pasado muchas veces y lo he visto ahora. Del crédito presupuestado. Tiene que estar en presupuesto este crédito, ¿vale? Y el régimen de delegaciones y desconcentraciones está en el BEP o en las bases de ejecución del presupuesto. Disposición o compromiso es el acuerdo de la realización del gasto, es decir, cuando tú acuerdas con un tercero ya, oye, me vas a hacer una obra o me vas a hacer me vas a limpiar el ayuntamiento, me vas a hacer lo que sea. Ya hay un contrato con un tercero, ¿vale? Bueno, por decirlo de alguna manera, puede ser un contrato o no un contrato. Lo que se acuerda ya es la realización del gasto con un tercero. ¿Por qué? Porque había reservado un importe de crédito y el interventor emitió un certificado en el que decía que existía saldo, crédito insuficiente. Por eso se ha podido hacer el contrato con el tercero. Esto ya es un acto ad extra. Ojo que esto ya no se puede modificar así. Vale. Respecto a la competencia, lo mismo que en el caso anterior, para no alargarnos. Artículo 58, el reconocimiento, la fase O, supone el reconocimiento de la existencia de un crédito contra la entidad local derivado de un gasto autorizado y comprometido. Si no ha pasado por la fase E y por la fase D y ha llegado a la fase O, malo. Artículo 59, justificación del gasto. Nos remitimos a las bases de ejecución del presupuesto. La justificación del gasto es imprescindible para poder realizar el reconocimiento de la obligación. Si no se justifica el gasto de la forma en la que exigen las bases de ejecución del presupuesto y en la Ley de Haciendas Locales, no se puede proceder al reconocimiento de la obligación. 60. Competencia. Para los gastos presupuestados, el presidente o el pleno en función del importe. Y para los gastos que son fruto de un reconocimiento extrajudicial de créditos, que esto mejor no toparse con ellos, es el pleno cuando no exista cobertura presupuestaria, lo cual suele ser casi siempre porque es un gasto que no estaba previsto, no estaba presupuestado. Por eso he encontrado yo ahora, volviendo a repasar la Ley de Haciendas Locales, me he encontrado con esto. Dice, ¿de quién es la competencia? Pues del presidente del pleno en función del importe del crédito presupuestado. Los reconocimientos extrajudiciales de crédito, hombre, como regla general nadie hace un crédito en los presupuestos, digamos, como a modo de reserva,
¿vale? O sea, yo no he visto ningún presupuesto en el que haya a modo de reserva crédito reservado para posibles reconocimientos extrajudiciales de crédito. Pues yo eso no lo he visto nunca, pero bueno, se podría hacer. Y si no, pues se queda como bien un remanente de tesorería, o bueno, eso ya se vería. Reconocimiento extrajudicial de créditos, bueno, pues el pleno, cuando no exista cobertura presupuestaria, que suele ser casi siempre. Esta cobertura presupuestaria se puede, no obstante, encontrar en el remanente de tesorería si es positivo, ¿de acuerdo? El régimen de delegaciones y de desconcentraciones está en el BEP. Y luego el artículo 61, la ordenación de pago, que es la expedición de la orden de pago que lo hace el presidente o el órgano pagador. Vale. Pagos a justificar y anticipos de caja fija. Repito, el pago no es una fase de ejecución del presupuesto. La fase de ejecución del presupuesto es la expedición del orden de pago, es decir, el documento, la expedición del documento por el que se da la orden de pago. Pagos a justificar, anticipos de caja fija, artículo 190. Los a justificar, pues son los que en la fase O no se acompaña la documentación justificativa que se exige en el BEP. Entonces, el propio BEP nos dice cuáles son los requisitos y límites para poder realizar esta especie de gasto no justificado. Bueno, esta especie no, es un gasto no justificado. De hecho, te están dando el dinero, pero no te han exigido la justificación del gasto. El límite para proceder, si es menor por el BEP, perfecto. El límite máximo para justificar el pago recibido o el pago realizado y el dinero recibido, mejor dicho, es de 3 meses y no se podrá conceder otra justificación, no se podrá conceder ningún importe adicional para la misma causa si previamente no se ha justificado la anterior. Los anticipos de caja fija vienen a ser o tienen la consideración jurídica de provisión de fondos, aunque se les llame anticipos de caja fija en el ámbito de la contabilidad, para atenciones periódicas y repetitivas. Y existe obligación de justificar posteriormente cuando se han realizado las operaciones de atención, las atenciones periódicas o repetitivas. Los gastos de carácter plurianual están en el 174 y esto es mi peor pesadilla. Vamos a ver, la noción en principio está clara, dice, es un compromiso de gasto, hasta ahí todo claro, que se extiende, es decir, es una fase D, hay un gasto, hay un compromiso de gasto, hay fase D, pero esta fase D se extiende a ejercicios posteriores a aquel en el que se hace la fase A. Bueno, hasta ahí, vale, cuya ejecución se inicia en el propio ejercicio. Entiendo en el propio ejercicio en el que se da la fase A y posteriormente la fase D. Porque si no, no se puede ejecutar el gasto, ¿vale? Porque si la fase D es la contratación del producto, servicio, la obra, lo que sea. Entonces, entiendo que dice, cuya ejecución se inicia en el propio ejercicio en el que se ha producido la fase A, la fase D, y por ende se inicia la ejecución. No se puede pasar a la fase O porque la ejecución no está terminada. La ejecución se va a prolongar durante varios ejercicios, por eso hoy día se extiende a ejercicios posteriores. No se puede pasar a fase O. Bien. Está todo en fase D. A ver, ¿qué más iba yo a decir de aquí? Y que sean concretamente inversiones y transferencias de capital, contratos antieconómicos por un año, arrendamiento de inmuebles, cargas financieras. Y ahora nos dicen, el número de ejercicios a que puede aplicarse el gasto será inferior a 4. Bien, el gasto imputable a cada ejercicio futuro autorizado, porque entiendo que la autorización se hace al comienzo y por el importe total del gasto. Por eso después en los ejercicios posteriores se puede realizar solo la fase D, porque ya está autorizado. Si no, la fase D no se podría comprometer el gasto o aprobar la fase D sin que previamente estuviera aprobada la fase A. Entonces, por eso doy por hecho que la aprobación de la fase A se produce por el importe total al comienzo. Y por eso, posteriormente, en cada ejercicio se puede proceder a la aprobación de la fase D por el importe para cada ejercicio, previsto para cada ejercicio. Bueno, pues el gasto imputable a cada ejercicio futuro autorizado debe ser inferior a la cantidad que resulte de aplicar los siguientes porcentajes que vamos a ver,
al importe del año en que la operación se comprometió. O sea, al importe del año en que se aprobó la fase D, que conforme nos dice el apartado A, tendría que ser el mismo en el que se inicia la ejecución y el mismo en el que se hace la fase A y el mismo en el que se hace la fase B. 70% en el inmediato siguiente. Y aquí es donde yo ya me pierdo. Pero bueno. 60% en el segundo. 50% en el tercero y el cuarto. Estos porcentajes pueden ser fruto de alteración y también el número de anualidades por el Pleno. Respecto a la tramitación anticipada, decir que un expediente de gasto tiene una fase de gestión que debe realizarse en el ejercicio en el que esté contemplado en el presupuesto y una fase de tramitación que puede hacerse en el ejercicio inmediatamente anterior porque se trata únicamente de actos ad intra y además deben estar específicamente condicionados. El expediente debe estar o debe mencionar específicamente que está condicionado a que exista saldo, a que se recojan los presupuestos, a que se produzca una aprobación por el Pleno, en fin, todas estas cosas. Vemos ahora los proyectos de gasto. Yo para ello me remito a la orden HAP 1782/13. Esto está igual en la 1781, con el mismo texto y con la misma letra. Lo que pasa es que yo ya, como me he aprendido que está en la regla 22 y regla 23, pues para respetar los números, sigo con la 1782. Bueno, pues en la regla 22 nos dice que un proyecto de gasto es una unidad de gasto identificable y con seguimiento independiente, identificable porque tiene un código único e invariable a lo largo de todo el proceso, a lo largo de todo el tiempo que dure la ejecución del gasto. La regla 23 nos dice que los proyectos de gasto pueden ser varias figuras jurídicas, pero una de ellas es el gasto con financiación afectada. Es decir, proyectos de gasto puede haber varias figuras jurídicas, pero los gastos con financiación afectada siempre son proyectos de gasto. Se consideran gastos con financiación afectada que tienen únicamente limitación cualitativa, que no cuantitativa, porque el incremento del gasto además no necesita modificación de crédito. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de las modificaciones de crédito, que en el artículo 179, creo recordar, 178, hablábamos de los créditos ampliables y yo decía, estos se hacen directamente por decreto de alcaldía porque están recogidos en el BEP? Bueno, pues esto es. Y yo decía, los créditos ampliables no tienen límite cuantitativo, solo tienen límite cualitativo. Pues esto es, sin necesidad de modificación de crédito. Porque lo hace el alcalde por decreto de alcaldía y no tiene tramitación en el Pleno, así de sencillo. ¿Qué es un gasto con financiación afectada? Pues la regla 26 nos dice que es un proyecto de gasto financiado total o parcialmente con ingresos afectados. Y las desviaciones de financiación, yo aquí he introducido varias magnitudes, pero aquí depende del tiempo como lo llevéis, pues metéis una, otra o no metéis ninguna. La noción, la desviación de financiación técnicamente es un desfase entre los ingresos y los gastos del proyecto de gasto con financiación afectada durante un ejercicio. O, si estamos hablando de desviaciones de financiación total, que no deberían existir, pero bueno, puede ser de un ejercicio o pueden ser de dos o puede ser de tres, pero total no debería haber desviaciones de financiación, porque una vez que se concluye el proyecto del gasto, la desviación de financiación tiene que ser cero, si no algo ha fallado. Oye, a lo mejor nos ha sobrado dinero. Bueno, yo para ello entro o explico, si puedo y tengo tiempo, cuando estoy cantando, las magnitudes del coeficiente de financiación, la desviación de financiación y el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. ¿Por qué? Porque afecta al remanente de tesorería para gastos generales, lo ajusta. ¿Qué es el coeficiente de financiación? El coeficiente de financiación se calcula por agente financiador y por ejercicio. ¿Por qué? Porque el coeficiente de financiación puede ser fijo, variable o mixto. Es decir, un ejercicio puede ser fijo, otro ejercicio puede ser mixto y el otro ejercicio puede ser medio pensionista. Entonces, por eso el coeficiente de financiación hay que calcularlo por agente financiador, esto es imprescindible, y aconsejable por ejercicio. Se calcula sumando la totalidad de los ingresos que ha realizado el agente financiador durante ese ejercicio, dividido entre
lo que se va a gastar, o se ha gastado, o está previsto que se gaste, en total durante ese mismo ejercicio. Bien, ¿cómo se calcula la desviación de financiación? Mediante la siguiente fórmula. Los derechos reconocidos por agente financiador y ejercicio menos el resultado de multiplicar el coeficiente de financiación por agente financiador y ejercicio por las obligaciones reconocidas al agente financiador y en el ejercicio del que estemos hablando. Bueno, pues esto puede tener un valor positivo o negativo y en función del signo que tenga ajusta al remanente de tesorería de gastos generales para gastos generales con un signo o con otro. El remanente de tesorería para gastos con financiación afectada es el sumatorio, por decirlo así, del importe de todas las desviaciones de financiación del ejercicio, es decir, de todas las desviaciones de financiación de cada agente financiador, por decirlo de alguna manera.